En esta presentación vamos a hablar del punto 1.5 de la unidad número 1, aportes a la geografía para el estudio del espacio turístico, y nos vamos a centrar en el herramental básico para el abordaje de la asignatura. Es decir, vamos a plantear una serie de herramientas que nos aportan la geografía para poder comprender diferentes cuestiones vinculadas con el turismo. La clase está tomada de este señor que se llama Peter Haggett, quien en su libro Geografía, una síntesis moderna, nos vamos a centrar en el capítulo 1 de este libro. Es un libro viejito del año 1993, pero es un manual de la geografía. A aquellas personas que les interese incursionar un poquitito más o profundizar en temas de la geografía que sirven para el turismo, les recomiendo esta obra, que es un clásico, ¿sí? Se utiliza mucho en la enseñanza de la carrera de profesorado o licenciado en geografía. Bueno, ¿qué nos dice Peter Haggett? Primero, en ese capítulo 1, en la playa, que ustedes tienen en la bibliografía, primero nos habla de tres conceptos básicos: espacio, localización y lugar. Y después nos habla de las cuestiones de interés del geógrafo. La primera tiene que ver con la localización y el orden espacial. La segunda con la causalidad, esto es establecer relaciones causa-efecto. La tercera con la regionalización o la correlación. Esas relaciones causa-efecto las puedo extrapolar, llevar a otra región y sacar mis conclusiones, ¿sí? Y por último, la cuarta tiene que ver con la comparación y la predicción o la extensión, que se habla mucho de la geografía. Y acá nos propone una serie de conceptos como, por ejemplo, la evolución de las ideas, ¿sí? Bueno, vamos de a poquitito a comenzar con todos estos conceptos que son muy fáciles, pero de pronto hoy los vamos a reorganizar y dar un nuevo significado más vinculado con la geografía y el turismo. En primer lugar, cuando hablamos de espacio, desde la geografía se entiende un área de la superficie terrestre, ¿sí? Dentro de esa área de la superficie terrestre, yo digo del planeta Tierra, la ciudad de Mar del Plata. Entonces ahí estoy hablando de la localización, una posición particular dentro del espacio seleccionado. De todo el planeta Tierra me quedo con un sector que está ocupado por Mar del Plata. Esa localización así en el orden mundial se da a través de la intersección de paralelos y meridianos, ¿sí? Entonces yo voy a tener una formulita ahí, unos numeritos que me indican a cuántos grados del ecuador estoy, norte o sur, o de Greenwich este o oeste. Eso es la localización. Ahora, cuando yo hablo del lugar, a esa posición particular que identifiqué en un punto de la superficie terrestre, le transfiero una carga subjetiva. Entonces, para mí, Mar del Plata es mi ciudad, donde nací, donde estudié, donde me crié, donde vivo. Entonces, para mí, no solamente son los grados que puede determinar las coordenadas geográficas, es todos los valores que tienen que ver con lo que representa este lugar tan particular en mi persona, ¿sí? Le cargo la subjetividad, le doy una identidad particular. Esa es la primera cuestión de interés del geógrafo, ¿sí? La localización, encontrar el lugar preciso a los destinos. Y es uno de los objetivos que nosotros nos perseguimos, que ustedes a lo largo de la asignatura puedan recordar la localización de los principales destinos turísticos mundiales. Y cuando hablamos de localización, es precisamente establecer la posición espacial dentro de la superficie de la Tierra, cuál es su lugar exactamente. ¿Dónde se ubican las personas en la playa? El autor nos ejemplifica todos estos conceptos con una situación que está vinculada con el título del capítulo, en la playa. Entonces, esto es pensar, por ejemplo, nosotros cuando vamos a la playa, ¿dónde nos ubicamos en una playa pública? ¿En la rompiente, en la zona seca, en medio de toda la gente, en una zona más tranquila? Bueno, de acuerdo al lugar que elegimos, podemos hablar de una posición absoluta y una posición relativa.
¿Qué es una posición o una localización absoluta? Es aquella que está determinada por, en la geografía, las coordenadas. Si yo cambiara de escala de espacio, y en lugar de hablar de todo el planeta Tierra, hablaría como objeto grande la ciudad de Mar del Plata. La localización absoluta es el nombre de la calle donde vivo y el número, ¿sí? Y si viviera en un edificio de departamento, le sumo el piso, el departamento, la letra. Eso me da, ¿qué cosa? Exactitud y confiabilidad, porque sé exactamente dónde vive una persona, ¿sí? ¿Se entiende esto? Esto es pensar, por ejemplo, antes de estudiar en la facultad, tal vez ustedes tenían una idea del complejo universitario y que quedaba por ahí, ¿no? A veces uno pregunta, ¿dónde está el complejo? Y detrás de la vía. Pero bueno, si yo quiero decir exactamente dónde está el complejo, es Funes 3250. La calle principal y el domicilio que se toma, el domicilio administrativo, ¿sí? Toda correspondencia tiene que ingresar por ese numerito que es la entrada de arquitectura. Esa es la posición o la localización absoluta. Ahora, también puedo hablar de una localización relativa. Yo recién dije, y por ahí conocían el complejo como que algo detrás de la vía. Bueno, en relación a otro mojón en la ciudad conocido, la vía, que ya no se usa como vía, el complejo ahora puede ser detrás de la vía o antes de llegar a la vía, según donde nos encontremos, ¿sí? Entonces, la localización relativa significa en relación a determinado objeto que tomo como punto de referencia. Y ahí puedo hablar entonces de la territorialidad, porque estoy hablando de una zona más amplia. Me escapé de lo absoluto y hablo de una proximidad. El complejo universitario está cerca de la vía, o podríamos decir, está cerca de la Avenida Independencia, porque sí, es cerca, ¿no? ¿Cuántas cuadras? ¿7 cuadras? ¿5? Bueno, eso me habla de la localización relativa, en función a o en relación a qué. Por ejemplo, vamos con nuestro país. Si yo quiero dar la posición absoluta de Argentina, juego con los puntos extremos. En el norte, miren, 21 grados, 46 minutos, latitud sur, la confluencia del Río Grande con San Juan y Mojinete, Jujuy. En el este, en la localidad de San Bernardo de Irigoyen, 53 grados, 58 minutos de longitud oeste de Greenwich. En el sur, Cabo San Pío, es en la isla Tierra del Fuego, 53 grados de latitud sur. Y en el oeste, Cabo Volados y Agassiz, 73 grados longitud oeste de Greenwich. Esos 4 puntos me delimitan la superficie de mi país y eso es a lo que se llama la posición absoluta, ¿sí? Lo marqué con coordenadas. Entonces, esta localización absoluta, ¿para qué me sirve a mí como licenciado en turismo? Bueno, hay algo muy lindo, me permite hacer mapas exactos y confiables, ¿sí? ¿Se acuerdan que decíamos dos características, la confiabilidad y la exactitud? ¿Cómo hago estos mapas? Por ejemplo, siguiendo con el título del capítulo, en la playa. Ustedes pueden apreciar una foto que el autor, Peter Haggett, incorpora de una playa concurrida. Entonces, si yo quiero analizar la localización absoluta, esa imagen de la playa, a las personas las represento por un punto. Y luego, sobre la imagen de la playa, voy trazando una cuadrícula y cuento cuántas personas hay dentro de cada cuadrícula y eso me permite decir mayor concentración o menor concentración, que en definitiva estoy midiendo la densidad de la playa. La densidad la puedo categorizar como alta, media o baja, en función de la cantidad de personas que marco el lote, metro cuadrado, 3 metros cuadrados, ¿sí? Y cuento cantidad de personas. ¿Qué me permite hacer esto? Cada una de las zonas que pueden tener distinto grado de densidad, las pinto de un color. Eso es lo que se llama un mapa coroplético. Coroplético significa color, colorear. O bien puedo trazar líneas donde voy uniendo esas mismas densidades de ocupación. Eso es un mapa isoplético, ¿sí? Iso es línea. Lo vamos a ver con el ejemplo. Esta es una playa que corresponde a la zona
norte de General Alvarado, ¿sí? La zona de playas más agrestes que tiene Miramar. Lo que vemos es una obra de defensa, una escollera en forma de letra L, que yo podría hacer muchos análisis, pero por ejemplo, acá me está marcando dos playas distintas. Hacia la derecha una playa agreste sin servicios. Hacia la izquierda una playa que veo que tiene servicio porque hay estacionamiento, hay un techo grande que es el balneario, muchas sombrillas y personas. Entonces, en estas playas, en estas dos playas o sector de costa, yo puedo analizar, estudiar la densidad ocupacional. Les cuento que esto pertenece a un relevamiento fotográfico que nosotros hicimos desde el Centro de Investigaciones Turísticas, donde yo trabajo. Hace muchos años, en el año 96, hicimos un estudio de el perfil de la demanda de balnearios en la provincia de Buenos Aires. Entonces, fotografiamos toda la costa, desde Punta Rasa hasta Bahía Blanca, toda la pancita de la provincia de Buenos Aires. Y luego trabajamos con esas fotos sobre escritorios grandes y fuimos trabajando en toda la costa el grado de ocupación. La filmación de la costa se hizo en día laborable y no laborable en la franja de las 11 de la mañana y las 4 de la tarde, ¿sí? En ese periodo, y después se combinaron las fotos y se analizaron. ¿Para qué hicimos todo esto? Para elegir el lugar donde se iban a implementar encuestas a turistas. Pero para esto teníamos que decir qué playas, las más concentradas, las menos concentradas, y el mapa coroplético nos dio una utilidad fantástica. ¿Por qué lo hacíamos esto? Porque nos interesaba recabar información de diferentes tipos de turistas, aquellos que estaban en zonas más concentradas y aquellos que estaban en zonas más dispersas, para asegurarnos que la muestra sea bien representativa del objeto que estábamos estudiando. A simple vista, esta foto pertenece a ese estudio que hicimos, ¿sí? A simple vista yo lo que puedo decir, trazo una cuadrícula y empiezo a contar dentro de esa cuadrícula cuántas personas hay. Las de la izquierda están muy ocupadas, ¿sí? Están azules. Pero por ejemplo, ahí en turquesa hay menos cantidad, menos puntitos dentro de la cuadrícula. Entonces yo puedo decir una media ocupación. Y después tengo zonas, las pintadas en rojo, que prácticamente no hay personas, ¿sí? Entonces es una baja ocupación, ¿sí? Este es mi mapa coroplético. ¿Qué me permite hacer? Determinar zonas de alta, media y baja densidad ocupacional. Muy bien. ¿Qué puedo hacerlo también? Pintarlo todo, los contornos, y ahí sí que me quedan los colores bien reflejados, ¿sí? Sin poder contar las personas, pero yo ya sé que este color responde a la relación persona-metro cuadrado, o sea, la densidad. Muy bien. También lo puedo aplicar, y miren qué lindo que es esto, sobre, por ejemplo, en turismo, pensar, bueno, ¿cuáles son las viviendas o qué zonas tienen viviendas desocupadas gran parte del año y qué zonas están más ocupadas? Este mapa coroplético no lo hicimos nosotros, sino que lo tomo de Tauber, que hace el plan estratégico de Villa Gesell, ¿sí? Del año 98. Entonces, con tres colores distintos, en este caso, viviendas ocupadas todo el año por parcela. Parcela es dentro de la manzana los lotes en que se dividen. Y ahí aparecen con distintos colores, marrón oscuro, dos viviendas por parcela, naranja, marrón oscuro más de dos viviendas, naranja, dos viviendas y amarillo, una sola vivienda. O sea que me sirve para un montón de cosas. Densidad poblacional, la misma obra de Tauber. Esto es pensar por cada manzana cuántas personas viven, ¿sí? Bueno, acá la fuente también es el censo poblacional, que se hace todo un recuento de habitantes. Y una escala de colores. El más oscuro, más de 91 habitantes por manzana. El marroncito, de 61 a 90 habitantes por manzana. El naranja, de 31 a 60. El naranja más claro, de 16 a 30. Y el amarillo, de 1 a 15 habitantes. Y el blanco, no vive nadie.
Ahora, yo con esto puedo hacer un montón de inferencias. Por ejemplo, las zonas más marcadas, las más oscuras, bueno, mayores densidades poblacional. Si soy municipio, y tengo que pensar, y por ahí tiene que pasar el colectivo, por ejemplo. Acá tiene que haber muchos servicios, comercios, porque vive mucha gente, tiene que tener comodidad para ir a hacer sus compras, almacenes, ¿sí? Bueno, esto me sirve para muchísimas cosas. ¿Y en qué se basa? En la posición absoluta y el poder utilizar los colores, hacer los mapas coropléticos. Bueno, esto es otra cuestión, tasa de delincuencia. En función al número de denuncias, se recopilan denuncias de robo en las distintas comisarías y entonces se marcan cuáles son las zonas más peligrosas, ¿m? Las que aparecen ahí en negro. Esto también es Villa Gesell. Entonces, cuando yo hablo de una localización relativa, es en función a, en relación a algo que tomo como referencia. Y eso me da el concepto de territorio, mucho más amplio. La localización relativa lo que me permite es pensar por qué se distribuye de esa manera la población. Y si la población no está concentrada, allí aparece el sentido de territorialidad. Normalmente desde el enfoque sociogeográfico hablamos de las burbujas, es decir, aquellos espacios que mantienen vínculos entre sí y de acuerdo a la distancia en que se encuentran las personas, yo puedo plantear que hay un espacio íntimo cuando la relación es muy cercana, cuando mi compañero de trabajo que está pegado en el banco, codo a codo, menos de 1 metro, un espacio personal, generalmente cuando nos encontramos con alguien estamos hablando de una distancia de 1 metro, ¿sí? Un espacio social, este ya es más grande, cuando estamos paseando por un shopping, por ejemplo, difícilmente vayamos pegados a una persona que no conocemos, sino tratamos de alejarnos entre 1 metro, 4 metros. Y cuando estamos en un espacio público, ahí generalmente la distancia que nos separa es mucho más grande y estamos hablando de una distancia mayor de 4 metros entre personas, ¿sí? Ese es el concepto también, el sentido que se le da a la territorialidad. Em, También territorialidad es reconocer un espacio como propio. Esto es lindo cuando estamos en el aula de presencia física, es reconocer a aquellas personas que siempre se sientan en la primera fila y aquellos que siempre se sientan en la última fila. Como hace el gato que reconoce su territorio, el ser humano es igual. Las personas entonces se organizan por diferentes motivos. Y eso se acercan o se alejan de otras, y eso es lo que hablamos o llamamos el espacio interpersonal, la distancia lineal que separa una persona de otra, ¿sí? Estos son conceptos que ahora con todo el tema de la pandemia se han vuelto a escuchar frecuentemente, ¿sí? El espacio social se basa precisamente en esta cuestión. A mayor distancia relativa, entonces, menor contacto humano. No se escuchan ni se pueden observar los gestos, ¿sí? Eso es lo que me permite la distancia social grande. Por ejemplo, yo volviendo a la foto de la playa, puedo preguntarme, ¿por qué la gente se distribuye de esa manera? ¿Qué causa hay? ¿Qué relación hay a todo esto? Ahí yo tengo una alta concentración, pero acá tengo poca concentración. Las dos están cerca de la zona de la rompiente de las olas. Eso es lo que me permite discutir. La localización y el orden espacial. Entonces, ahí tengo que tener en cuenta el tiempo y la difusión espacial. El tiempo considerado por el momento en que yo observo. Les conté que nosotros fotografiamos, filmamos y eso se tradujo en fotos toda la costa de la provincia de Buenos Aires a partir de las 11 de la mañana. Era nuestro horario, porque sabíamos que en ese horario va la gente que de la mañana está en la playa. Entre las 11 y las 4 de la tarde se filmaba, porque después estaba la gente que va después de comer. Ese es el momento de observación, el tiempo. Y después tengo el otro concepto, la difusión espacial, que es el proceso de dispersión o de extensión sobre la superficie terrestre. Es decir, cómo se distribuyen las personas en el espacio que yo estoy analizando. Esto hace siempre referencia a todo lo que es el contexto temporal. Si yo quiero analizar la demanda de la playa,
Puedo hacer un corte anual, mensual, semanal o bien puedo hacer un corte diario. Y así voy a poder tener, por ejemplo, un periodo de observación anual, que en nuestro caso en Mar del Plata me suma alta y baja temporada. Si yo quiero observar la playa durante todo el año, voy a encontrar meses de alta concentración y meses sin ocupación. Lo puedo hacer mensual, esto es muy útil, sobre todo en destinos estacionales, porque voy comparando mes con mes según el año. Lo puedo hacer semanal, dentro del mes tomo distintas semanas, y lo puedo hacer diario, y dentro de lo diario, los horarios de mayor demanda. Esto en el contexto temporal es pensar en las estadías. La cantidad de noches, por ejemplo, de la ocupación hotelera. Esto es un gráfico que publicaba en su momento el Organismo Oficial de Turismo de Villa Gesell y comparaba la ocupación hotelera a través de un gráfico lineal en 3 periodos diferentes, años 2004, 2005 y 2006, ¿sí? Con una curva de línea y 3 colores distintos. Cuando hablo de difusión espacial, hago referencia a la distribución de las personas en la superficie que yo estoy analizando. Por ejemplo, en la playa. En la playa teníamos dos modelos de playa distintas. Una sin servicios y otra con servicios. Yo puedo pensar, por ejemplo, que las personas se distribuyen, bueno, por preferencia, que primero llega, le gusta estar cerca de la orilla, bueno, se va a la orilla. El que último llega, el que viene después de las 3 de la tarde o las 4 de la tarde a la playa y ya no hay más lugar, y bueno, se va reduciendo sus posibilidades de contacto interpersonal o encontrar el lugar que prefería. También puedo pensar que la gente se acerca a los servicios por comodidad, cercanía, proximidad, o bien quiere silencio total, entonces busca la playa agreste, ¿sí? Todas estas son cuestiones que le interesa al geógrafo cuando analiza un espacio turístico. Esta difusión, la manera en que se distribuyen las personas, me puede a mí permitir extraer conclusiones de su comportamiento, pero hago una aclaración, es el comportamiento de los usuarios de esa playa, no es una ley general que se aplique en todos los contextos, ¿sí? Con eso tengo que tener cierto cuidado. Por ejemplo, volviendo a la imagen, yo puedo marcar una zona húmeda, la zona de la rompiente, una zona seca, la playa distal, el borde de la playa contraria a la húmeda, y una zona que está cercana a los servicios, ¿sí? Entonces, acá puedo analizar que las personas se distribuyen según lo que veo en la imagen. Hay algunos que quieren la parte húmeda, otros que prefieren estar cerca de los servicios y otros que prefieren la tranquilidad de la zona seca, así que nadie los moleste, no escuchar música de otro, un buen libro o mi propia música. Entonces la persona va eligiendo, ¿sí? Y se va distribuyendo o dispersando de acuerdo a sus preferencias. En estas cuestiones de el uso en el tiempo y en el espacio, existe una limitación. Por ejemplo, si nosotros tenemos libre la tarde del sábado para ir a la playa y estamos viviendo en el centro de la ciudad, bueno, yo puedo optar por ir caminando a la playa Bristol. Pero si solo vivo en el centro y tengo la tarde libre y quiero ir a Punta Mogotes caminando o en colectivo, y bueno, ya el tiempo de traslado me va a marcar una restricción. Entonces, siempre nuestras decisiones están basadas en cuestiones espaciotemporales. Como ser humano, yo tengo necesidades biológicas que cumplir, sí o sí. Puedo ir a la playa en la tarde libre, pero puedo tener que volver a dormir a mi casa, a mi cama, a mi confort. Tengo otra cuestión, la distancia a recorrer, la accesibilidad. Eso está medido en tiempo de acuerdo al medio de transporte que utilice. Y después algo muy importante, ¿cuántas horas me puedo quedar a disfrutar de ese lugar? Ese es el tiempo de permanencia. Estas 3 condiciones me van a limitar en función al tiempo libre o disponible que yo tenga, el traslado y la actividad a realizar, por ende, la playa que voy a elegir. Esto es básico
cuando yo estoy definiendo o programando un circuito turístico. Y esto después lo vamos a desarrollar un poquitito con más profundidad en el punto 1.6, ¿sí? Que vamos a jugar con la geografía del tiempo y la planificación del espacio para fijar pautas para la elaboración de circuitos turísticos. Bien, depende del tiempo disponible, la duración del traslado y la actividad que quiero hacer. Cuando yo tenga que seleccionar los centros turísticos de una programación, a cuáles voy a poner en ese circuito y cuáles los voy a desechar. Entonces, a partir de la localización me permite la configuración y la organización espacial y voy pensando zonas o variables que intervienen para definir espacios vacíos y espacios ocupados. ¿Y cómo lo relaciono esto con la playa? A través de la relación que se da entre el hombre, el ambiente y el ambiente y el hombre. Y esto, precisamente, es la segunda cuestión de interés del geógrafo. Esta segunda cuestión de interés del geógrafo se basa en la causalidad. Es la relación entre el ambiente y el hombre, la respuesta del ambiente al hombre. Siempre escuchamos noticias y vemos momentos de otros contextos geográficos que sufren inundaciones, terremotos, huracanes, tsunami, problemas con el agua, ¿sí? Porque es pensar cómo responde el ambiente a la instalación del hombre, ¿sí? Después tenemos la relación hombre-ambiente, que se refleja en la acción antrópica, la acción del hombre sobre los recursos naturales, como la construcción de una escollera, como la que estábamos viendo en el caso anterior, puede modificar la línea de playa, como un puente me puede obstruir un flujo natural y un cambio de agua de un sistema lagunar. Esto lo voy a ver reflejado siempre en el impacto del ambiente sobre el hombre y de las obras del hombre sobre el ambiente. Ahí tenemos la escollera, ¿sí? La escollera la puso el hombre puso cada una de esas piedras y fíjense cómo alteró la playa. Yo puedo decir, en la primera mitad hay una acumulación hacia la zona, digamos, más cercana a la escollera. Esto vendría a ser la zona norte de la escollera. Y después miro del otro lado de la escollera, hay falta arena. Ahí hay extracción. Pero ¿por qué lo hace? Esto lo hace directamente la corriente deriva, que es la que alimenta de arena a la playa. Ahora, yo cambio el zoom, la orden de magnitud geográfica, amplío un poquitito y veo que esa escollera que parecía lineal, en realidad está toda dislocada. Y acá la foto me cuenta la historia de esta escollera. La primera escollera fueron bloques de cemento enlazados, enganchaditos, como si fueran los ladrillitos de ustedes cuando jugaban al ser chiquititos. Esos bloques fueron dislocados por la energía de las olas, por eso se ven todos como chuecos, no se pierde la linealidad. Y no obstante ello, que la naturaleza le está diciendo al hombre, sacame esas piedras porque me molestan, el hombre que hizo después, le tiró piedras para reforzar esa estructura rígida de cemento, bloques de cemento que había incorporado al ambiente natural. Ahí vemos la respuesta de la naturaleza, cómo el ambiente se enoja y trata de sacar este estorbo que le puso el hombre, ¿sí? Esta es la respuesta del ambiente a la acción antrópica. Ahí lo tenemos más agrandado y podemos ver con mayor precisión cómo la energía de las olas fueron dislocando a la escollera originaria. Entonces el hombre después que le hace más piedra y le hace otra forma de escollera en lugar de I, una letra L para poder acumular arena. ¿Qué hace la obra del hombre? Un impacto. Entonces la playa su calidad de playa va a estar alterada. Una playa con muchas escolleras mundialmente no es atractiva. Es atractiva las playas amplias, abiertas, con poca intervención del hombre, ¿sí? Si ustedes recuerdan las características a evaluar en las costas cuando se analiza la metodología del SICATUR, precisamente
la presencia de escolleras o la presencia de puertos me da valores negativos en una playa. Entonces, esto me va a traer problemas con la satisfacción del usuario. Una playa contaminada con escasa accesibilidad y baja calidad ambiental es poco atractiva y va a traer menos presencia de usuarios. ¿Sí? Cuando yo decido un puerto, muy bonito el puerto, pero todo puerto es sinónimo de desechos, lubricante para empezar a hablar y todo lo que se le pueda ocurrir. Entonces, tener cerca un puerto no me garantiza tener buena calidad de playa para los usuarios. El impacto del hombre en el ambiente. Este es el hombre que puede modificar el ambiente. Al construir la escollera, le cambia, por ejemplo, la línea de costa y altera totalmente su fisonomía, ¿sí? Nosotros en Mar del Plata tuvimos un problema muy serio con el emisario submarino. Cuando no teníamos la planta de tratamiento como está en este momento, los desechos iban directamente al mar y se producía una cuña de contaminación de más de 17 kilómetros de extensión, que según cómo soplara el viento, podía venir hasta el sur, pasando Playa Grande, o podía irse hasta el norte, contaminando las costas de Santa Clara del Mar, ¿sí? Bueno, este es el impacto de las obras del hombre sobre el ambiente. Vamos a ver otro ejemplo. Esto es un destino internacionalmente muy conocido. Esto es Cancún, México. Se construye sobre una isla litoral, una isla de barrera, en una zona caribeña. Este es el color del mar Caribe. Esta es la laguna Nichupé, un sistema lagunar. Ahora fíjense ustedes. Esta es la imagen que lamentablemente ya tiene desde hace unos 5 años para atrás y se debe a la presencia de una alga, el sargazo llamado, que vive en este ambiente y cambia totalmente ese turquesa que originalmente tuvo el mar Caribe a este color marrón. Ahora, ¿por qué se produce el alga? Fíjense cómo están las playas, ¿no? Contaminadas. El alga crece exponencialmente, geométricamente. Ahí tenemos operarios limpiando las playas. Cuando encuentra nitrógeno, cuando encuentra las aguas contaminadas, se reproduce más rápido. Esto como los gusanos de Chernobyl. En lugar de crecer de a 1 centímetro, van creciendo multiplicados geométricamente. 2 por 4 por 8 por 16. Entonces no es un crecimiento lineal, es un crecimiento geométrico. Y ahí sí que se transforma en un problema muy serio. ¿Cómo recuperar la demanda de esta playa cuando viene el turista y se encuentra con este sargazo en la arena? Bueno, ahí Greenpeace señala las causas de incremento del sargazo en Quintana Roo. Quintana Roo es el estado donde se encuentra Cancún. Fíjense el barquito, ¿no? Lleno de sargazo. Y entre esas causas, lo que explica Greenpeace es que precisamente se debe, por un lado, al cambio climático y por otro lado, a toda la contaminación que se vuelca directa o indirectamente, sea a través de fertilizantes en los campos o directamente por los basurales a cielo abierto al mar. Y así es como crece el sargazo. En este análisis de las relaciones del hombre con el ambiente y el ambiente con el hombre, entonces lo que hacemos es ver el impacto. Ese impacto puede ser local o también puede ser regional. Y ahí entra a jugar la tercera cuestión de interés del geógrafo, que es la regionalización. A partir de variables espaciales, podemos dividir un área en pequeñas regiones, ¿sí? O subregiones. Por ejemplo, en la playa podemos decir zona de rompiente de olas, zona superior de marea, ¿sí? La zona intermareal, la zona donde está el bordecito que llegó el agua porque acumula la basura que trajo el mar, y la zona seca, la zona que está al pie de la duna. Esta regionalización que yo hago, la puedo cambiar de escala a una más grande, pero en realidad me permite hacer un análisis más preciso de todos los elementos y de acuerdo al interés de estudio que yo tenga de ese sector de la playa. Por ejemplo, ahí tenemos la zona seca contra el acceso de la playa o el pie del acantilado,
La zona intermareal, se ve la línea donde alcanzó la marea más prolongada y después la zona de rompiente. Hay personas que, porque buscan, ahí hay una cabecita, buscan nadar y esas cosas, prefieren la zona de rompiente. Hay personas que solamente quieren mojarse los pies, la zona intermareal, y personas que no quieren saber nada con el mar. Entonces se van a ir a la zona seca, ¿sí? Y yo puedo regionalizar mi objeto de estudio, lo divido en franjas o regiones, ¿sí? Y esto me permite aplicar herramientas bien de la geografía. Introducir 4 conceptos: nivel de resolución, órdenes de magnitud geográfica, escala y modelo. Vamos a ir viendo cada una de ellas. Cuando yo hablo de nivel de resolución, yo puedo estar estudiando, por ejemplo, el turismo en el mundo, entonces tengo todo el planiferio, veo todo el mundo en su totalidad y voy a tener unas características generales de cómo es el turismo. Ahora, yo quiero estudiar el turismo en Europa. ¿De dónde viene el turista? Y específicamente los que van a Europa. Entonces ya no me interesa más el resto del mundo. ¿Qué sucede? Acoto mi superficie, mi región de estudio y voy a tener una información muy rica, pero pierdo el contexto, ¿sí? Tengo más precisión de la región que estoy utilizando y menos precisión del resto. Este nivel de resolución, yo puedo jugar con los tamaños de los mapas, ¿sí? Porque en definitiva lo vamos a ver reflejado de esa manera. Esos mapas que usaban en el colegio, el chiquitito número 3 o el tamaño oficial número 5, cambia según el tamaño y la precisión y la cantidad de datos que yo puedo poner en el interior. Ahora, según me acerco o me alejo de mi objeto de estudio. Esa es una escala espacial, pero yo también al turismo lo puedo estudiar desde otra manera, no solamente desde el continente. Yo, por ejemplo, puedo estudiar el turismo en todo el mundo, el turismo especialmente en América. De América, quedarme con el turismo en Latinoamérica. Y allí ver qué pasa el turismo en la Argentina y dentro del turismo en la Argentina quedarme con el turismo de Mar del Plata. Entonces fui cambiando mi nivel de resolución. Me fui acotando. Entonces voy a saber mucho de Mar del Plata y del resto del mundo vagamente, ¿sí? Cambia el nivel de resolución. Esto trae el concepto de escala. La escala es la orden de magnitud geográfica que yo voy a adoptar. ¿Vieron? En los mapas siempre hay una reglita que dice escala, donde 1 centímetro es igual a 1.000.000 de metros cuadrados, ¿sí? Una escala internacional. Entonces, esa escala es esa relación que aparece en el mapa y en realidad es una reducción. Me está diciendo de todo el mundo, yo lo achiqué para dibujarlo y que me quede resuelto en este tamaño, ¿sí? A eso apunta la escala. Lo vamos a ver con una imagen. Esto es Villa Gesell. Esto es un drenaje natural que se origina en la playa como consecuencia del agua que viene de los paseos, las calles transversales hacia la costa, erosiona y forma estos ríos temporales, ¿sí? Yo acá lo tengo con el zoom, con un nivel de resolución y a una escala que puedo ver bien el cauce que formó, cómo erosionó el aporte hídrico, puedo ver el contexto, los edificios altos, las construcciones cercanas en la arena. Cambio mi orden de magnitud geográfica y ahora tengo una precisión terrible, puedo ver, analizar basura, piedras, alturas, medidas, pero tengo una información muy precisa simplemente de este sector. Perdí el contexto, los edificios altos, la zona seca, el balneario. ¿Se entiende? Me concentré puntualmente, le hice zoom como cuando quiero sacar una foto a los ojos de un rostro y me quedo sin el resto de la cara. Entonces tengo precisión en lo que estoy observando, pero me falta el resto del contexto. Ahí tengo mi escollera y acá le hago un zoom y tengo mayor información de ese sector de la escollera, pero perdí la ocupación o la dispersión de las personas, ¿sí?
le hago un zoom más grande, puedo ver mejor todavía las piedras como están, voy a tener información cada vez más precisa, pero pierdo el contexto, ¿sí? El planiferio físico. Si yo miro este planiferio y quiero ubicar Argentina, y bueno, Argentina allí al sur-sur de América del Sur predomina el color verde, lo que veo. Aparece como un rectángulo en azul, ¿sí? Ahora, yo cambio mi nivel de resolución o mi escala, ¿sí? Entonces, ¿qué me va a aparecer? Ahí va el mapa, hice un recorte, entonces acá de ese color todo verde y tengo más información, no solo es verde, también tengo amarillito, marrón oscuro, ¿sí? Me está hablando que hay distintas alturas. Este es el mapa que nosotros tenemos, el mapa oficial de nuestro país, y ahí están todas las referencias que tienen que ver con la escala en la cual se hizo ese mapa. Siempre los mapas oficiales traen toda esta información. Esto permite construir el modelo, porque en realidad ese mapa es un dibujo lo más aproximado al mundo real. Esos modelos pueden ser de tres tipos: icónico, analógico y matemático. El mapa icónico es el que vimos, el mapa físico. Son dibujitos, verde, amarillo, marrón, llanura, meseta, montaña, ¿sí? En realidad me está diciendo nivel de altura con respecto al mar, ¿sí? Más verde, más cerca del mar, marrón más oscuro, más alto, más lejos del mar. Puede ser el modelo analógico, cuando las personas del mapa coroplético las transformé en puntitos y conté los puntitos, ahí hice una analogía, una persona igual a un punto. Yo conté la cantidad de personas y establecí densidades ocupacionales, entonces hice un modelo matemático, porque a partir de la forma en que las personas usan esa playa, yo analicé cómo se acercaban, definí unos muy pegados, alta concentración, poca distancia entre ellos, unos menos, más separados y otros totalmente separados, alta, media y baja ocupación, ¿sí? Otro ejemplo del modelo matemático es cuando hablamos de densidad poblacional, tantos habitantes por kilómetro cuadrado, ¿sí? Es similar el concepto y la aplicación. Este es el modelo icónico, este es el modelo analógico, persona igual a punto, y ese es el modelo matemático, cuando yo decanté la cantidad de personas de cada cuadradito. Bueno, esta regionalización me sirve entonces para efectuar, sacar conclusiones de cómo es el comportamiento de las personas en las playas. Y yo lo puedo pensar que se puede dar en otras playas, o de qué manera se pueden relacionar en otras playas del mundo, ¿sí? Entonces, ¿esto qué significa? Analizo una playa y sus resultados los comparo con otra playa y puedo hacer una predicción. Entonces acá estoy precisamente en la otra cuestión, la cuarta cuestión de interés del geógrafo, que se basa en la correlación a partir de la comparación y la predicción. Yo observo lo que pasa en la playa de Miramar, esa es la de las cocheras, la que estuve viendo, y puedo asumir que ese mismo comportamiento va a pasar en Mar del Plata, en Necochea, pero a partir de la costa, si no tienes collera. Bueno, ahí es donde tengo que empezar a pensar de alguna manera diferente, ¿sí? Otra metodología de análisis. El hombre, la historia de la geografía está regida por ideas, ¿sí? Que gobiernan durante un determinado momento. Eso es lo que hablamos de los paradigmas. El paradigma es lo que defiende una comunidad científica en un determinado momento, las ideas centrales. ¿Qué pasó con la geografía? La geografía nace a partir de la descripción de los aspectos físicos, el modelo icónico que habíamos visto, el planiferio de colores. Eso es la geografía descriptiva. Luego pasa a una fase de análisis, a pensar más que nada qué pasa, qué relaciones se dan. Luego la economía se apodera de todas las grandes disciplinas o las ciencias y aparece una geografía económica que trata de vincular todas las relaciones del hombre a través de números.
Luego hay una geografía que está más volcada hacia lo social, es la geografía del comportamiento, la geografía humana, y en los 80 aparece una geografía más ambiental, ¿sí? Hoy podemos hablar que es la geografía de la tecnología, los famosos recursos o plataformas informáticas que nos permiten a nosotros hacer uso de recursos que son de gran utilidad, como por ejemplo el GPS para movernos en una ciudad que no conocemos o para viajar, resulta fantástico. Y después tenemos dos herramientas informáticas que son Google Earth, que lo vamos a ver en una clase especial, y Google Maps, que me permite también en turismo. Es maravilloso como estos recursos informáticos me permiten elegir un hotel en función, por ejemplo, de las características de la playa que tiene este destino, ¿sí? Y no equivocarme y elegir un hotel que está lejos del centro, o peor, que está en una playa que es de piedra y no voy a poder bañar, y yo voy a bañarme. Entonces, bueno, son recursos informáticos sumamente útiles al momento de planificar nuestro viaje, ¿sí? Va a ser objeto del trabajo práctico número 1. Ahora bien, las obras del hombre que vimos generan problemas. Esos problemas los podemos tratar de resolver, ¿sí? Entonces, antes de hacer una escollera, lo primero que tenemos que estudiar es el movimiento del mar, los vientos, el comportamiento de lo que es la dinámica costera y encontrar la mejor ubicación para las cosas, ¿sí? Entonces, ¿por qué hacemos todos estos estudios? Porque la construcción, por ejemplo, de nuestro puerto, que eso justo son 2 escolleras, el proyecto original no era para esa zona. Los ingenieros que hicieron el estudio de prefactibilidad del puerto de Mar del Plata lo hicieron para Punta Piedras, no para el lugar donde está instalado. Al llevar un proyecto que no era para esa zona, generó un serio problema ambiental, que es toda la erosión que tenemos al norte del puerto, ¿sí? Entonces, ahí que se afectó la corriente de deriva litoral, que es la que alimenta de arena nuestras playas, y se produjo un serio problema erosivo que se traslada a toda la provincia, la pancita de la provincia de Buenos Aires, no solamente Mar del Plata. Por eso es muy importante encontrar la mejor ubicación de las obras y hacer el mejor uso de todas las áreas. Esto me permite a mí poder hacer una tendencia del comportamiento del ambiente. Y esto es fundamental para el gestor, cuando tiene que tomar una decisión. ¿Hago el puerto dónde? ¿Con qué extensión hago las escolleras? ¿Y cómo? ¿Sí? Para no dañar tanto al ambiente. Entonces vimos las 4 cuestiones de interés del geógrafo. Primero hicimos una breve descripción de 3 conceptos que son básicos: espacio, localización y lugar, referidos al ámbito terrestre. Y después analizamos la primera cuestión que se preocupa al geógrafo: ¿dónde están ubicadas las cosas o los lugares? ¿Sí? La localización, esto me lleva a plantear el orden espacial. La segunda cuestión, las vinculaciones entre causas y efectos. Ambiente, hombre, hombre, ambiente. Esto me permite plantear regiones con distintos niveles de resolución, hacer modelos y esos modelos pensar si se pueden aplicar en otros contextos, comparar, predecir, correlacionar. Entonces vimos cuáles son las herramientas básicas que nos aporta la geografía y la preocupación del geógrafo por nuestros días. Luego de presentar las herramientas básicas para abordar la asignatura y los aportes de la geografía al turismo, nos resta hablar de la configuración del espacio turístico a través de la dimensión espacio-temporal y la importancia de esta dimensión para la diagramación de los circuitos turísticos. Es el tema que vamos a encontrar en el próximo bloque.